Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En este video lo que vamos a hacer es lectura e interpretación de gráficos. Para eso lo que vamos a hacer es responder este cuestionario que tenemos acá, que se basa en lo que es la información que está suministrada en este gráfico que tenemos acá, de puntos. En algunos lugares lo pueden llamar gráfico de dispersión. La realidad es que este es un gráfico cartesiano en donde tenemos un eje vertical, un eje horizontal, y los puntos que tenemos representados en este gráfico tienen dos coordenadas, una sobre el eje vertical y otra sobre el eje horizontal. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es analizar lo que está planteado en este cuestionario a partir de este gráfico que tenemos acá, que no tiene más información de lo que tenemos en, en los ejes. En el eje vertical lo que nos dice es cantidad de pacientes, que va de 100 en 100, y en el eje horizontal dice días del mes de mayo. O sea, más allá de esta información que tenemos acá, no podemos responder, o sea, no sabemos a qué hace referencia, o sea, esto está como fuera de contexto. Entonces, cuando, por ejemplo, en el cuestionario se nos pregunta qué representa el gráfico, solamente nos podemos limitar a la información que tenemos acá eh, estrictamente en el gráfico. No podemos suponer a qué hace referencia, si cantidad de pacientes en el mes de mayo, pero fallecidos, enfermos, curados, en terapia intensiva, en un consultorio. Solamente podemos decir que el gráfico lo que expresa es la cantidad de pacientes eh, respecto a los días del mes de mayo. Nada más de eso. Así que eso es lo que vamos a responder. Cantidad de pacientes en el mes de mayo. En el mes de mayo. O en cada día del mes de mayo, podría ser, pero más que eso no podemos decir porque no sabemos en qué contexto está eh, ubicado. Después se nos dice, ¿cuál es la cantidad máxima de pacientes en un día? Bueno, entonces a partir de acá lo que tenemos que hacer es leer justamente lo que les decía antes, esa relación que tienen cada uno de los puntos que están representados en este gráfico, que relaciona un valor respecto al eje vertical y otro valor respecto del eje horizontal. Por ejemplo, fíjense, acá se nos dice que en el día 1, en el día 1 de mayo, hubo 100 pacientes. En el día 2 hubo 200 pacientes. En el día 3 hubo, no sabemos numéricamente con la cantidad que tiene de pacientes, pero podemos hacer una, una interpretación en base que si tenemos el 100 acá, el 200 en este otro extremo y este valor está en la mitad, podemos deducir de que este valor, por más que no esté escrito acá en la escala del eje vertical, es de 150. Muy bien, entonces lo que nos preguntaba esta pregunta era, ¿cuál es la cantidad de pacientes en un día? Entonces lo que tendríamos que hacer es la cantidad de pacientes la tenemos en el eje vertical. Entonces tendríamos que ver de todos cuál es el valor más alto. El valor más alto lo tenemos acá, en estos dos. Tenemos en el día 16 y en el día 20 hubo 400 pacientes. Pero se nos pregunta en un día nada más, entonces responderemos la cantidad máxima que llegó a ocurrir en un día
es de 400 pacientes. Bien, después se nos pregunta cuál es la cantidad mínima de pacientes en un día. Entonces ahí tendríamos que mirar hacia abajo, porque si acá arriba teníamos los valores máximos, los valores mínimos los tenemos acá abajo. Cantidad de pacientes negativos no tenemos, así que el número más chico sería el 0. Si se fijan acá, hay un día en donde le corresponde el valor 0 en lo que es el eje vertical, que podríamos decir que es la cantidad mínima de pacientes fue 0. Hay algunos valores, por ejemplo, en este que tenemos acá, fíjense, acá en el día 19 no hay ninguna anotación, está bien, no es diferente a esto. Por lo tanto, para decir cuál es la cantidad mínima de pacientes, podemos guiarnos por este valor concreto que nos dice en el día 9 hubo 0 pacientes. Así que lo que vamos a hacer acá, cantidad mínima de pacientes, 0. Después se nos pregunta, ¿cuántos pacientes hubo en el día 8? Buscamos acá el día 8 y nos movemos verticalmente hasta encontrar el punto. Y si queremos saber la cantidad de pacientes, lo leemos en el eje vertical. Hubo 300 pacientes en el día 8. ¿Cuántos pacientes hubo en el día 12? Seguimos buscando acá, tenemos acá el día 12, subimos hasta encontrar el punto que le corresponde a 12, y si queremos saber cuál es la cantidad de pacientes que le corresponde a 12, nos movemos horizontalmente. Estamos en ese punto medio entre 100 y 200 que decíamos al principio, por lo tanto va a ser 150. 150 pacientes. Acá lo voy a aclarar. Pacientes. En la anterior también era pacientes. ¿Cuántos pacientes hubo los 3 primeros días? Bueno, atención acá. En el día 1 tuvimos 100 pacientes. En el día 2, 200 pacientes. Y en el día 3, 150. Si se nos pregunta cuántos pacientes hubo los 3 primeros días, entonces va a ser en total, o sea, la suma de los 3 días. Entonces veamos, tenemos 100 más estos 200, 300, más 150, 450. Entonces, los 3 primeros días tuvimos 450 pacientes. ¿Cuántos pacientes hubo desde el día 3 hasta el día 6? O sea, desde este día hasta el día 6. Va a ser la suma de lo que tuvimos el día 3, el día 4, el día 5, que no tenemos registro, y el día 6. Entonces solamente nos vamos a poder guiar por estos valores. Hasta acá dijimos, teníamos 150, este valor va a ser la mitad de 0 y 100, que es 50, y el de 6 también. Entonces calculamos cuánto es el total entre el día 3 y el día 6. 150 más 50, 200, más 50 más 250. Entonces, desde el día 3 hasta el día 6 hubo 250 pacientes. ¿Cuántos pacientes hubo el día 19? El día 19 es como este que vimos recién, el día 5. No está registrado ese valor. Entonces, no podríamos poner que es 0. Está bien porque ya vimos que el que le correspondía a 0 pacientes era este. Entonces, podemos poner que no está registrado o no está definido. O sea, la relación no está definida para el valor de 19 en lo que son los días del mes. Bien, después dice, ¿se llegó en algún momento a los 1000 pacientes entre 2 días cualquiera? ¿Y por qué? Nos pregunta si es
tanto afirmativa o negativa. Entonces, lo que se nos está preguntando si entre 2 días se llegó a 1000 pacientes, o sea, si sumamos la cantidad de pacientes que hubo en 2 días cualquiera, si algún día hubo 2 pacientes. Si solamente miramos estos 2 días, que fueron los 2 días más altos, y los sumamos, cada uno de estos contiene a 400 pacientes en un día y 400 en otro día. Por lo tanto, si estos 2 días, que son los 2 días en donde más pacientes hubo, sumamos, vamos a tener 800 pacientes en total. Así que no, no se produjo en ningún día, o sea, en ningún par de días, que se haya llegado a atender 1000 pacientes. Entonces, la respuesta sería no, y podríamos aclarar porque eh, en los días máximos, en los días, en los 2 días, podemos poner, en los 2 días de mayor cantidad suman 800. ¿Está bien? Entonces, de esa forma estaríamos justificando por qué no se llega en 2 días a llegar a los 1000 pacientes. Bien, y la última nos dice, ¿qué días del mes de mayo se atendieron 300 personas? Y atención acá porque hasta el momento, si ustedes se fijan, todas las preguntas nos hacía un planteo, las preguntas sobre alguna cuestión sobre los días del mes de mayo, y las respuestas las teníamos que ir a buscar a este eje, ¿sí? En la cantidad de pacientes. En la última, el camino es inverso. Nos está haciendo un planteo sobre la cantidad de pacientes y cuándo se produce eso en, los, en los días de mayo. O sea que es el camino inverso, lo cual es algo posible, porque recuerden que cada uno de los puntos le corresponde un valor en este sentido y otro valor en este sentido. Así que tranquilamente nosotros podríamos decir, por ejemplo, qué día le correspondió 200 pacientes. 200 pacientes es esta línea, el único lugar donde le corresponde 200 pacientes es para el día 2 de mayo. Acá en esta se nos está preguntando qué días del mes de mayo se atendieron 300 personas. Entonces esa lectura la tenemos que buscar acá, pero la respuesta va a estar en el eje horizontal. ¿Qué día se atendieron? ¿Qué día hubo 300 pacientes? Bueno, acá tendría que ser 300, lo voy a arreglar para que no haya confusión. Pacientes. 300 pacientes. ¿Qué día hubo 300 pacientes? Si hacemos la proyección en 300, vamos a ver que hay 2 puntos que le corresponden 300, por lo tanto son 2 días. Buscamos acá en el día 8 y miramos acá y en el día 18. Por lo tanto, podemos decir que en el día 8 y 18 de mayo. Y con eso concluimos lo que es las respuestas de este cuestionario a partir de hacer una lectura e interpretación de este gráfico, que también se puede utilizar para cualquier tipo de función. Bueno, espero que les haya servido el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego, nos vemos.